El 12 de octubre de 2023, el Centro de Emergencias del 911 en Galaila, Florida, recibió una llamada desconcertante a las 11:30 de la noche. Al otro lado de la línea, la voz entrecortada por el llanto de un adolescente pedía que enviaran a alguien a su casa con urgencia, porque su madre estaba sin vida. La operadora que atendió el perturbador llamado intentó mantener la calma mientras le pedía detalles y trataba de ubicar la dirección. El chico, sin embargo, no sabía dónde vivía, lo que hizo que la comunicación se prolongara por más de 10 minutos. Finalmente lograron obtener la información necesaria para enviar a la policía. Lo que encontraron al llegar a la vivienda desencadenó una investigación compleja y sacó a la luz un caso que, por su naturaleza y sus incógnitas sin responder, impactó a toda la comunidad. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Derek Rosa nació el 26 de agosto de 2010 en Florida, Estados Unidos. Aunque su llegada fue un motivo de alegría para la familia, se dio en medio de circunstancias complicadas. Sus padres, Irina García y José Rosa, atravesaban un mal momento en su relación, y poco después del nacimiento de Derek, llegaron a la conclusión de que lo mejor para todos era que se separaran. A pesar de la distancia, Derek siempre mantuvo una relación cercana con su padre, a quien visitaba cada fin de semana en el condado de Broward. José Rosa, un ex militar que dedicó 22 años de su vida al servicio, fue un gran referente para Derek. De hecho, el adolescente soñaba con seguir sus pasos y convertirse en ingeniero de las Fuerzas Armadas. El resto de los días que no estaba con su padre, Derek vivía con su madre Irina y su padrastro Frank Ramos, en un complejo de apartamentos en Galaila, Florida. Frank, un camionero de origen cubano, pasaba mucho tiempo fuera de casa por su trabajo, pero aún así, había logrado construir una relación basada en el respeto con Derek, quien lo veía como un modelo a seguir. La familia había llegado a Galaila en 2022, con planes de seguir creciendo. Irina y Frank tenían el deseo de tener sus propios hijos, y finalmente ese anhelo se concretó. Poco después Irina le dio la noticia a Derek de que sería el hermano mayor de una niña. El chico expresó su emoción. El momento quedó inmortalizado en fotos familiares que la familia se tomó, mostrándose felices. No esperaban otra respuesta de Derek, ya que se trataba de un chico amable, educado y algo tímido. Era el tipo de niño que siempre se destacaba por su buen comportamiento, incluso entre adultos. Derek no ocasionaba ningún tipo de problema. Estaba cursando el 8º grado en la escuela Middle High, donde era reconocido por sus maestros como un alumno ejemplar y destacado con honores. Gracias a estas características, la familia se integró rápidamente al nuevo vecindario. Los demás residentes del complejo los apreciaban mucho, especialmente a Irina, que se mostraba simpática y alegre, siempre con una sonrisa. A diario la veían haciendo mandados, acompañada de Derek, que la ayudaba a cargar las bolsas del supermercado. No existía el mínimo rastro de problemas en su vida cotidiana. Todo parecía tranquilo y normal en el funcionamiento de la familia. Por eso lo que ocurrió la noche del 12 de octubre de 2023 fue una sorpresa absoluta que dejó perplejos a todos. Sin que nadie pudiera preverlo, la paz de la comunidad y de la familia Rosa fue rota de una manera inesperada. Eran las 11:30 de la noche cuando el servicio de emergencias 911 recibió una perturbadora y confusa llamada. Del otro lado, entre sollozos, Derek Rosa, de 13 años, pidió ayuda urgente a la operadora. La mujer que lo atendió le preguntó si estaba solo o con alguien más. El chico le dijo que su madre y su hermana de 2 semanas también estaban en la casa, pero cuando la operadora le pidió hablar con su mamá, el horror comenzó. Derek no tuvo más alternativa que confesar que su madre estaba sin vida
y que había sangre por todas partes, porque él mismo la había asesinado con un cuchillo de cocina. Sabiendo que la bebé permanecía dentro de la casa a merced de su hermano, la operadora mantuvo la calma e intentó obtener más información. Preguntó si alguien más había resultado herido y dónde había dejado el cuchillo que utilizó. Derek dijo que su hermana estaba durmiendo en su cuna, a pocos centímetros de distancia de donde había apuñalado a su madre, y que afortunadamente no se había despertado en ningún momento, porque de lo contrario no sabría qué hacer. Pero cuando quiso responder sobre el paradero del cuchillo se desesperó, ya que no estaba donde él creía y no era capaz de encontrarlo en ese momento. Derek también le confesó a la operadora que luego de haber asesinado a su propia madre, había tomado una de las armas que su padrastro guardaba en su armario de su habitación, con la intención de quitarse la vida, pero finalmente desistió. Durante esos minutos, Derek solo se mostró conmovido por lo que había hecho en 2 breves ocasiones, el comienzo de la llamada y cuando le consultaron por qué había asesinado a su madre. El resto de la conversación, su estado anímico cambiaba drásticamente. De hecho, por momentos parecía estar orgulloso de sus acciones. Durante la conversación con la operadora, admitió haber tomado fotografías del cuerpo de su madre e incluso selfies donde se podían ver sus manos ensangrentadas. Esas fotos se las envió a Sweden, un amigo que había conocido 3 años atrás jugando videojuegos en línea. La conversación se prolongó durante 17 minutos, ya que Derek no conocía su dirección exacta. La operadora lo guió hasta que logró encontrar algún sobre de correspondencia en la casa y le proporcionó la información que necesitaba. Finalmente, con la dirección en mano, las autoridades policiales llegaron al domicilio en pocos minutos. Descubrieron entonces que todo lo que el chico había relatado en la llamada al 911 era cierto. La habitación de su madre era el escenario de una carnicería y sin enterarse de nada, la bebé dormía en su cuna. Los agentes se comunicaron de inmediato con la abuela materna de Derek, no solo para informarle lo que había ocurrido, sino también para solicitarle que acudiera al lugar y se hiciera cargo del cuidado de la niña, mientras ellos trasladaban al adolescente a la estación policial para ser interrogado. Antes de comenzar con el procedimiento, los oficiales le leyeron sus derechos. El adolescente decía entender todo lo que le estaban diciendo, pero por su semblante lo notaban confundido y desorientado. Aún así, aceptó responder a todas las preguntas sin la presencia de un abogado. Ya era de madrugada cuando Derek comenzó a describir detalladamente cómo le había quitado la vida a su madre. Dijo que había estado todo el día en la casa junto a ella y su hermana. Alrededor de las 10 de la noche, todos se fueron a dormir, pero 1 hora más tarde, él se levantó, fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y caminó hasta la habitación de Irina. Antes de que continuara con la declaración, los oficiales le preguntaron de qué color era el mango del cuchillo y en qué partes del cuerpo de su madre lo había clavado. Derek recordó que el mango era púrpura y que con él había alcanzado la arteria carótida. Sabía que de esa manera se desangraría a gran velocidad y terminaría con su vida cuanto antes. Era perturbador para los agentes estar frente a un chico de 13 años que narraba el asesinato de su madre sin demasiada dificultad, sin demostrar el más mínimo remordimiento. Notaron que Derek todavía tenía las manos ensangrentadas. Fue entonces cuando el adolescente comenzó a sentirse incómodo. Sin embargo, siguió respondiendo a cada una de las preguntas. Todo lo que contó era lo mismo que había hablado horas antes con la operadora del 911, pero cuando le consultaron por el motivo de sus acciones, la fluidez del interrogatorio se interrumpió. Derek solicitó ir al baño y al regresar, se negó a continuar hablando sin la presencia de un abogado. El reloj marcaba las 3:05 de la madrugada cuando la entrevista se detuvo, y aunque los investigadores habían obtenido una confesión y no tenían dudas de quién había sido el autor del crimen, aún tenían una ardua tarea por delante. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente, con el objetivo de encontrar pruebas que los ayudaran a determinar las circunstancias en las que fue llevado a cabo el asesinato, pero sobre todo, a conocer cuál había sido el motivo
que impulsó a Derek a hacerlo. Uno de los primeros hallazgos fue el cuchillo de mango violeta que Derek había descrito en su declaración. Este se encontraba junto a la cuna de su hermana recién nacida, cubierto de sangre y con la punta rota, dejando en evidencia la brutalidad con la que se había desarrollado el ataque. Al revisar la computadora de Derek, los investigadores descubrieron que alrededor de las 6 de la tarde del día del asesinato, el adolescente había hecho búsquedas inquietantes en Google. ¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? Arteria carótida, diagrama en imagen. ¿Sirve un cuchillo pequeño para asesinar? ¿Y puede un cuchillo cortar hueso? Fueron algunas de las preguntas que realizó en el buscador. Con estas pruebas en sus manos, los investigadores pudieron concluir que no se había tratado de un accidente, sino de un acto premeditado. Por otra parte, las cámaras de seguridad de la casa aportaron imágenes de cómo habían sido los últimos momentos de la familia. El dispositivo instalado en la entrada principal de la vivienda registró a Derek saliendo de la casa alrededor de las 8:30 de la noche, mientras su madre amamantaba a la bebé en el sillón de living. Antes de salir, Irina le dijo a su hijo que no corriera, a lo que él respondió: ¿por qué siempre me dices que no corra? Ese intercambio cotidiano podría reflejar cierta tensión en la relación madre e hijo, pero por el contrario, el tono del diálogo no fue agresivo, por lo que una posible pelea fue descartada. Pocos segundos después, la misma cámara captó a Derek ingresando nuevamente a la casa y a su madre en la misma posición. Nunca se dio a conocer si Derek se estaba preparando para el ataque o qué era lo que verdaderamente había hecho en ese instante fuera de su casa. Pero el video clave al que accedieron los investigadores y que resultó sumamente aterrador fue tomado por la cámara instalada en la habitación de Irina y que apuntaba a la cuna de la bebé para monitorear cuando dormía. Estas imágenes mostraron el momento exacto del ataque. A las 11 de la noche en punto, mientras Irina y su hija estaban durmiendo, Derek fue visto de espaldas, ingresando a la habitación y apuñalando a su madre sin previo aviso. El examen forense reveló que Irina García, de 39 años, recibió 46 puñaladas en total, siendo sus pantorrillas las únicas partes del cuerpo sin lesiones. Mientras asesinaba a su madre, Derek la agredió con insultos de carácter homofóbico, lo que llamó la atención de los investigadores. La doble confesión de Derek, las búsquedas en internet, las grabaciones de cámaras de seguridad y el análisis forense fueron suficientes para que las autoridades construyeran un caso sólido en su contra, pero sobre todo, delicado porque se trataba de un menor de edad. Derek Rosa, de 13 años, fue arrestado y enviado en primera instancia a un centro de detención de menores, pero debido a la gravedad del delito y a que fue acusado de homicidio en primer grado, las autoridades decidieron trasladarlo al Centro de Detención Metro West, una cárcel para adultos ubicada en Doral, Florida. De todas formas, se tomaron medidas para garantizar su seguridad. Derek fue instalado en una celda individual. No era expuesto a áreas comunes para evitar el contacto con los demás reclusos y tenía vigilancia permanente. Desde su detención, Derek fue sometido a numerosas evaluaciones psicológicas con profesionales del establecimiento. Un psiquiatra sugirió la posibilidad de que padeciera trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mientras que otro consideró que podría estar dentro del espectro autista. Sin embargo, este último posible diagnóstico no alcanzaba para explicar el acto violento que había cometido, pero sí hubo profesionales que aseguraron que hay estudios que demuestran que una persona que no fue diagnosticada o tratada por TDAH podría tener dificultades para controlar sus ataques de ira o de ansiedad y podría derivar en la toma de decisiones erráticas. Ninguna de estas evaluaciones fue tomada en cuenta por el juez Richard Hers, quien estuvo a cargo de las audiencias previas al juicio contra Derek, que se llevaron a cabo en diciembre de 2023. El magistrado se basó en la existencia de un diagnóstico previo
a la detención del menor y en que nunca, al menos hasta el momento del crimen, había mostrado señales en su comportamiento que indicaran que debía ser evaluado. La defensa a favor de Derek quedó a cargo de Daley Cedrielo y José Báez, un abogado estadounidense de alta reputación y conocido por representar a acusados como Casey Anthony, una mujer de 22 años que quedó absuelta tras ser acusada del asesinato de su bebé, y Harvey Weinstein, el productor de cine condenado por decenas de abusos, entre otros tantos. Los abogados enfocaron su estrategia en lograr que el adolescente fuera trasladado nuevamente a un centro de detención juvenil. Para eso, argumentaron que su confinamiento en una prisión para adultos quebrantaba sus derechos constitucionales y que debido a su corta edad y posibles trastornos, no era apto para permanecer en ese entorno peligroso. Durante las audiencias, la defensa presentó testimonios de instructores que trabajaban en la cárcel e interactuaban casi a diario con Derek. El profesor que le enseñaba matemáticas describió al acusado como un adolescente típico, con las mismas capacidades de aprendizaje que cualquier otro chico de su edad. Por el contrario, la instructora de lenguaje declaró que Derek mostraba dificultades en su comprensión y que las lecciones eran continuamente interrumpidas porque no entendía lo que se le estaba enseñando, lo que ponía en duda la observación de otros docentes que habían tenido a Derek como estudiante. Por otra parte, un psicólogo forense indicó que Derek podría estar atravesando una crisis desesperada y que su posible diagnóstico de autismo podría llegar a ser un factor influyente, pero el juez desestimó este testimonio al no haberse basado en una evaluación directa del joven, sino en los registros apuntados en la historia clínica que se elaboró tras su arresto. En contraposición, la fiscalía presentó pruebas de audios donde se podía ver a Derek confesando que había asesinado a su madre. Al escucharse, el adolescente rompió en llanto, mostrando signos de angustia y remordimiento por sus acciones. Ese mismo día, se le vio intercambiando notas con su abogada y susurrando con evidente inquietud. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de la defensa por conseguir el traslado de Derek a un centro de menores, el juez Richard Hers denegó la solicitud y ordenó que el acusado continuara detenido en la prisión Metro West. El juicio, que estaba programado para el 2 de diciembre de 2024, fue retrasado en múltiples ocasiones por una persistente disputa entre los abogados de Derek y la fiscalía. La defensa insistió en que no habían recibido todas las pruebas necesarias por parte de la fiscalía, lo que dificultaba la preparación adecuada para el juicio. Según trascendió, los abogados reclamaban informes de testigos y las imágenes captadas por la cámara de la habitación de Irina. Por su parte, la fiscalía afirmó estar lista para proceder, lo que generó tensiones entre ambas partes. Mientras tanto, al momento de la grabación de ese video, en marzo de 2025, Derek Rosa continúa tras las rejas y pasa la mayor parte del día encerrado en su celda, a la espera del juicio que definirá su futuro, y en el que será juzgado y posiblemente condenado como un adulto. De las 24 horas del día, solo sale una hora para jugar basquetbol o fútbol con un recluso de su misma edad. A medida que los detalles del crimen que cometió fueron acaparando la atención pública, la polémica en torno al caso se fue expandiendo, y más temprano que tarde, aparecieron las opiniones divididas. A pesar de su doble confesión, un grupo de personas alzó la voz para defender la inocencia del adolescente, mientras que otros creyeron en las evidencias recopiladas por la fiscalía que lo incriminaban. Este debate surgió en un principio debido a la ausencia de una explicación clara de sus motivos para cometer el crimen, dando como resultado la difusión de diversas teorías en redes sociales y espacios de discusión. Por un lado, familiares cercanos, como su padre biológico y su abuela materna, han expresado su apoyo incondicional a Derek, sosteniendo que él es un chico noble y bondadoso, y que no pudo haber sido capaz de cometer el crimen.
por lo que sugirieron que otros factores o personas podrían estar involucrados. Esta postura alimentó las especulaciones sobre la posible influencia de terceros en las acciones de Derek. Con base a esto, una de las teorías más discutidas en las redes implicó a Frank Ramos, padrastro de Derek y esposo de Irina. Aunque las autoridades en ningún momento lo consideraron sospechoso ni persona de interés en el caso, algunos usuarios cuestionaron su posible participación. Estas sospechas se manifestaron en una petición en línea llamada Save Derek. Allí un grupo de personas que creían en la inocencia del adolescente cuestionaron las pruebas presentadas por las autoridades, ya que presentaban inconsistencias. En primer lugar, destacaron la llamada que Derek hizo al 911 la noche de los hechos. En ella se escucha una segunda voz de fondo. Por otro lado, se difundió la imagen captada por la cámara en la habitación, donde se podía ver a un sujeto encima de Irina mientras dormía. La organización Save Derek Rosa aseguró que no se trataba de Derek, ya que la contextura física de la persona de la imagen era mucho más grande que el adolescente. Otra de las teorías que más revuelo causó en torno a Frank Ramos se basó en su cuenta de Facebook. El público afirmó que en varias fotos se podía ver al camionero acompañado de una mujer y una niña, que no eran Irina o su bebé recién nacida. Los usuarios aseguraron que Frank Ramos tenía otra mujer e hija en Cuba y que tras el asesinato de Irina, las había llevado a vivir con él a Estados Unidos. Por último, el camionero captó la mirada con recelo del público, porque se supo que los abogados de Derek quisieron realizar una inspección y tomar medidas en el domicilio de los hechos. Él se negó a dejarlos entrar. Su argumento fue que la casa ya había sido limpiada e intervenida por José Rosa, el padre de Derek y su abuela materna. De esta forma, ninguna de las teorías fue respaldada por evidencia concreta. Por lo tanto, no afectaron a la investigación oficial que las autoridades estaban llevando a cabo. Este caso ha generado un intenso debate público sobre la salud mental de los jóvenes y cómo la justicia actúa frente a acusados menores de edad. Derek Rosa permanece en prisión a la espera de que comience el juicio en su contra. Se cree que tendrá lugar a partir de abril de 2025. Su padre y su abuela materna, convencidos de su inocencia, han sido pilares fundamentales en su defensa y han trabajado incansablemente para asegurarle un juicio justo. En un esfuerzo por cubrir los costos legales, la familia lanzó una campaña para recaudar fondos, que ha superado los $140,000 en donaciones. Este respaldo financiero refleja que la comunidad permanece dividida entre quienes apoyan a Derek y aquellos que buscan justicia para Irina García. Lo que muchos se preguntan es, ¿cuál fue el motivo por el que Derek Rosa tomó la drástica decisión de asesinar a su madre a sangre fría? Y probablemente, esta sea una de las grandes incógnitas sin resolver del caso. O puede que todo dé un giro de 180 grados y la investigación tome un camino diferente. ¿Es Derek Rosa culpable o inocente? ¿Qué piensas tú? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.